Hola a todos, en este video les vamos a presentar la valoración de la empresa Carosi solicitada por nuestro profesor Luis Amística y nuestro grupo está compuesto por José González, Mauricio León y José Martínez. Para empezar, diremos que Carosi es una empresa multinacional chilena que nació en el año 1898 en Valparaíso y fue fundada bajo el nombre de la Joven Italia. Esta empresa se especializa en la industria alimenticia y tiene una alta participación en mercados nacionales e internacionales. La participación accionaria de esta empresa está dividida en 223 millones y fracción de acciones que pertenecen a 443 accionistas. En esta tabla se pueden apreciar los principales. Luego de haber hecho un análisis tanto del macroentorno como microentorno y de la empresa, obtuvimos algunas fortalezas y debilidades. Vamos a mencionar solamente algunas. Como fortaleza obtuvimos el reconocimiento de marca, el posicionamiento excelente en el mercado de pastas, alta y variada gama de productos y posee plantas de fabricación de última generación. Como debilidad, tiene un alto costo de mantención de maquinaria. Como oportunidades, el sector industrial de productos alimenticios variados permite tener una amplia cartera. El tipo de cambio al alza, por lo tanto mayor ingreso por exportación, esto se refiere al alza del dólar. Alta variedad de proveedores y baja posibilidad de los compradores de integrarse hacia atrás. Y como amenaza, obtuvimos dependencias de ciclos del sector agrícola. Esto es que depende mucho de la agricultura, ya sea por el trigo, los tomates, las cosas que ocupa para procesar sus productos. Una fuerte competencia entre empresas nacionales, la inestabilidad económica de mercados extranjeros presente principalmente en Argentina y entre otros. El tema del sector industrial fue analizado con las fuerzas de Porter, donde se presentaba una oportunidad media alta, principalmente debido a la baja posibilidad de nuevos entrantes debido a las altas barreras de entrada, por ejemplo, la especialización de activos, entre otras cosas. Esto, en resumen, la matriz de Porter presentaba una oportunidad media alta. Para analizar un poco más financieramente la empresa, obtuvimos algunos ratios como de liquidez, endeudamiento, entre otros, donde se puede observar que en un principio el ratio de razón corriente, el primero que aparece, en el último periodo aumentó. Esto se debe principalmente a que se emitieron algunos bonos para financiar el leverage de corto plazo, lo que hizo que el leverage de corto plazo disminuyera y aumentara el del largo plazo. Esto hizo a su vez que la razón corriente fuese un poco más alta. En cuanto a los ratios de circulación, cabe destacar en la final de la tabla aparece nuestro periodo promedio de cobro, nuestro periodo promedio de pago. Nuestro periodo promedio de cobro, que es cada cuántos días las personas le pagan a las empresas, es en el 2014 de 80,48. Esto quiere decir que las personas están demorando 80 días sin pagarle a Carosi. Y el periodo promedio de pago es de 65,91, es decir que Carosi le paga a sus proveedores más o menos cada 65 días. Esto le podría generar en algún momento algún problema de insolvencia, ya que su periodo promedio de cobro es mayor a su promedio de pago. Y es recomendable de que estos periodos sean muy parejos o que el periodo promedio de cobro sea menor al de pago. Vamos a entrar a lo que es la valoración en sí, que lo vamos a ver en el Excel. Para valorar nuestra empresa, lo primero que necesitamos es tener nuestro balance y estado de resultados de la empresa que vamos a valorizar, en este caso Carosi. Tenemos nuestro balance con todas las cuentas que salen desde el 2010 hasta el 2014. De la misma forma tenemos el estado de resultados con todas sus cuentas desde el 2010 hasta el 2014. Para hacer más sencillo el análisis, construimos un balance resumen que agrupa las cuentas más importantes como el efectivo equivalente, cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por pagar, entre otras, y donde es mucho más amigable poder ver
los totales de nuestras cuentas. Lo mismo con el estado de resultados. Tenemos un estado de resultados resumen, donde es más fácil poder observar todo lo que sucede en esta empresa. Para poder valorizar, vamos a utilizar el método de flujos descontados, que consiste en llevar a valor presente los flujos futuros de la empresa, utilizando como tasa de descuento el WACC y agregándole al final un valor de continuidad que utiliza es una perpetuidad utilizando un WACC y una tasa de crecimiento C. Antes de llegar a esa parte, vamos a determinar cómo se calculó el WACC. Cabe decir que la fórmula del WACC es un KP por un P partido en B más KB por B partido en B por 1 menos TC, donde TC es la tasa de impuesto, KP es el costo patrimonial, KB es la tasa de la deuda y P partido en B la proporción de patrimonio sobre el valor de la empresa y B partido en B la proporción de deuda sobre el patrimonio de la empresa. Antes de determinar el WACC, vamos a determinar el valor de cada una de estas variables. Primero, para el costo de la deuda, es decir, KB, es necesario conocer el total de la deuda y los gastos financieros en los que se incurrió, es decir, los costos financieros que aparecen acá. El total de la deuda está compuesto por los otros pasivos financieros corrientes y los otros pasivos financieros no corrientes. Estos componen los créditos de la empresa tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Los costos financieros son todos los intereses que se pagaron durante los periodos que están acá por concepto de estos préstamos. Para calcular KB se divide el total de los costos financieros por el total de la deuda. De esa forma obtenemos un KB para cada periodo, para el 2010, 2011, 2012 y así. Luego, para saber qué KB vamos a ocupar de la fórmula del WACC, obtuvimos un promedio de los 5 periodos que tenemos. De esa forma llegamos a que el KB que utilizaremos es del 4,6%. Luego, para calcular CAPE, es decir, el costo patrimonial, si utilizamos el método de KPN, para lo cual es necesario antes calcular un beta. Calculamos el beta de nuestra empresa, pero el beta no era significativo, por lo tanto buscamos un beta en Damodaran de la industria de alimentos procesados, donde el beta sin deuda era de 0,82. Luego lo apalancamos al nivel de deuda de nuestra empresa. Como nuestro KB era distinto a nuestro RF, había que utilizar el método de Rubinstein, para lo cual es necesario antes utilizar el método de Amada. Este método de Amada consiste en multiplicar el beta sin deuda por 1 más 1 menos TC, es la tasa de impuesto, en este caso es la tasa de impuesto del 2014, el 21%, por un B sobre P, que es el que está acá. Este B sobre P lo obtuvimos de la siguiente manera. Tenemos la estructura de financiamiento de la empresa, donde tenemos la cantidad que corresponde a deuda financiera y la cantidad que corresponde a patrimonio. De la suma de estos dos obtenemos el valor de la empresa. Luego sacamos una proporción B sobre B, es decir, cuánto es la deuda financiera sobre el valor total de la empresa. Luego lo mismo para el valor patrimonial, cuánto era el patrimonio sobre el valor de la empresa. Siempre estos son complementarios, tienen que sumar uno. Esto lo hicimos para cada año, de lo cual obtuvimos unos promedios, y el que nos importa en este momento es el de acá, que es nuestro B sobre P, que es S dividido en el de abajo, este. De esa forma tuvimos B sobre P, calculamos uno para cada año y al final obtuvimos un promedio. Este promedio es el que ocupamos en la parte de acá para calcular nuestro beta con Amada.
es decir, esa parte de la fórmula. De esta forma obtuvimos que nuestro beta con deuda, nuestro beta apalancado con el método de Amada era 1,54, pero luego había que ajustarlo con el método de Rubinstein, donde ocupamos un KB, que es el que habíamos obtenido anteriormente, nuestro costo de la deuda, un RF, que lo tenemos acá, que es un 4,62%, que esto lo obtuvimos de un bono a 10 años del Banco Central, y un RM, que en este caso es 10,29, que corresponde a la rentabilidad que ofrece un fondo mutuo, específicamente el 8785-8 del Banco Vice Dinámico a 12 meses. Este es nuestro RM, que sería 10,29%. De esta forma utilizamos la fórmula de Rubinstein, que dice que es el beta con deuda de Amada menos 1 menos TC por B sobre P por el beta de la deuda. Para obtener ese beta de la deuda, que está acá, lo sacamos partiendo KB menos RF, se divide en RM menos RF, que son los valores que tenemos acá abajo. De esa forma se puede mostrar, ahí está, KB, RF, RM y finalmente acá el RF otra vez. De esa forma se obtuvo el beta de la deuda, que se utilizó luego en la fórmula de Rubinstein para obtener un beta apalancado con Rubinstein, que por coincidencia nos da el mismo valor del beta con Amada. Esto es porque el beta de la deuda era muy pequeño, entonces no hubo un mayor cambio en nuestro beta. Luego, ya con este beta podemos pasar a calcular KP, que lo calculamos mediante KPM, es decir, con la fórmula que es RF más beta por el RM menos el RF. Con los datos que ya teníamos, el RF del bono del Banco Central, el RM de la rentabilidad que ofrecían los fondos mutuos y el beta que acabamos de calcular, obtuvimos que nuestro KP era 13,34%. Ese es nuestro costo patrimonial. Ya tenemos, para calcular el WACC, nuestro costo patrimonial, nuestro costo de la deuda. Nos faltarían las proporciones de B sobre D y P sobre D, que son lo que mostramos hace un momento de la estructura de financiamiento, que es esta tabla de acá. Como expliqué anteriormente, esto se obtuvo de la proporción de deuda sobre el valor de la empresa y la proporción de patrimonio sobre el valor de la empresa para cada periodo, desde el 2010 hasta el 2014. En esta parte obtuvimos un promedio de los periodos analizados y estos valores fueron los que ocupamos como B sobre D y P sobre B respectivamente para la fórmula del WACC. Finalmente podemos calcular nuestro WACC con la fórmula que dijimos en el principio, que era nuestro KP por P sobre B más KD por B sobre D por 1 menos TC, la tasa de impuesto que ocupamos en el 2014, un 21%. Con los datos que tenemos acá, B sobre B, que era el número de acá, P sobre B 47,87, acá sale 0,48 por los decimales, la aproximación, nuestro KP, que es el que tenemos acá, y KB, que es el que calculamos al principio, el costo de la deuda, que es ese valor. Ya teniendo todos los datos, podemos calcular el WACC, y nuestro WACC es de 8,29%. Para retomar, habíamos quedado en el cálculo del WACC. Ahora vamos a proyectar nuestros flujos futuros, es decir, del 2015, vamos a proyectar 5 años hasta el 2019. Tomando como algunos datos el flujo chico, que considera nuestros ingresos de explotación,
que tomamos los ingresos del balance y le agregamos una cuenta que decía otros ingresos por función. A este valor le vamos a descontar los costos de explotación que están en estado de resultado. Esto igual en estado de resultado, perdón. Estado de resultado menos los gastos generales de administración y vamos a obtener nuestro EBIT. A nuestro EBIT le vamos a sumar las depreciaciones para obtener nuestro EBITDA. A partir de estos datos vamos a elegir nuestras variables críticas, que van a ser, en este caso, nuestra tasa de crecimiento de los ingresos de explotación, es decir, los tasas de crecimiento que están acá, son los que tenemos acá abajo, nuestros costos de explotación sobre los ingresos de explotación, es decir, qué porcentaje de nuestros ingresos son los costos. En este caso, para el 2010 son un 67,13% de los ingresos son a costos de explotación. Lo mismo con los gastos generales de administración. De estos valores vamos a obtener un promedio y estos promedios son los que vamos a ocupar para proyectar. Para proyectar los ingresos vamos a tomar el valor anterior por 1 más el promedio de la tasa de crecimiento y lo vamos a tomar para todos los años hasta el 2019. Para los costos de explotación vamos a tomar los ingresos de explotación y lo vamos a multiplicar por la proporción de los costos de explotación, el promedio que tenemos acá abajo. Y lo mismo para los gastos generales y administrativos. Teniendo esto vamos a obtener nuestro EBIT, al cual le vamos a sumar nuestras depreciaciones. Estas depreciaciones las tomamos como el promedio de las depreciaciones que habían desde el 2010 hasta el 2014. Y trabajamos bajo el supuesto de que estas depreciaciones se mantienen constantes. Luego de sumárselas al EBIT tenemos nuestro EBITDA, obtuvimos nuestro impuesto, que fue calculando el EBITDA por la tasa de impuesto de cada año. Estos datos se obtuvieron de la página de Servicio de Impuestos Internos, donde tenemos un 22,5% para el año 2015 y un 25% del 2016 en adelante, año comercial. De esta forma obtuvimos nuestro flujo, y este flujo, que es el que está acá, lo vamos a llevar a valor presente ocupando como tasa de descuento el WACC. Tomamos nuestro flujo dividido en 1 más el WACC, que es el que está acá, como 29%, y elevado a nuestro periodo. En este caso nuestros periodos serían, nuestro periodo 1 sería el 2015, el 2 el 2016 y así. Una vez que tenemos nuestros valores de flujo actualizados, tenemos que sacar nuestro valor de continuidad, es decir, el valor que corresponde a todos los periodos desde el 2020 en adelante. Este valor de continuidad lo obtuvimos dividiendo nuestro valor del último flujo en el WACC menos una tasa de crecimiento G. Esta tasa de crecimiento, hay una fórmula que nos dice que debemos ocupar el ROI por la tasa de retención. La tasa de retención era 1,6 fracción y el ROI era diferente para cada año. El tema es que nuestra tasa de crecimiento era muy alta, lo que hacía que al partir nuestro último flujo en ese valor fuese un resultado negativo, por lo cual se escogió una tasa G alternativa, que en este caso fue una proyección del PIB del país, que decía que se esperaba que el PIB del país estuviese en un 3%. Esa fue la tasa que elegimos como tasa de crecimiento para la fórmula. Entonces tenemos nuestro flujo del último periodo partido en WACC más G, lo que nos da un valor de continuidad. Y finalmente, para tener nuestro valor de la empresa, sumamos todos los flujos proyectados más el valor de continuidad, estos flujos actualizados, el valor de continuidad, que es la perpetuidad, y nos da nuestro valor de la empresa. Nos había olvidado mencionar que el valor de la empresa
Todos los datos que estamos trabajando están en miles, ¿ya? Por lo tanto, el valor de la empresa sería de 1.532.580 millones y fracción. Acá lo tenemos como valor completo. Esto lo colocamos con una multiplicación por 1000 solamente para tener el verdadero valor. Eso ya dividido por el número de acciones nos da un estimado del precio de la acción. Esto ahora lo vamos a sensibilizar ocupando el RIS. Podemos hacer una copia de la página. La copia la tenemos acá, le cambiamos el nombre, le pusimos RIS. Y en esta copia vamos a poder hacer iteraciones para ver entre qué rango se puede mover nuestro valor de empresa. Nosotros acá ya está listo. Entonces si apretamos una tecla, esto está aleatorio, itera entre posibles resultados. Vamos a mostrar cómo llegamos a eso. Primero necesario tener instalado el RIS, que es esto, y vamos a definir algunas distribuciones de algunas cosas. Primero de nuestras variables que van a condicionar nuestras proyecciones. En este caso nuestras variables críticas fueron la tasa de crecimiento de los ingresos, el costo de explotación sobre el ingreso y los gastos generales administrativos sobre el ingreso. Estos promedios, como no sabemos con exactitud cuánto van a ser, los vamos a definir como distribución. Vamos a ocupar una distribución, en este caso normal. Un dato importante: antes de hacer esto es necesario haber copiado los valores originales en una tabla al lado para después poder ponerlos en esta parte donde pide el promedio y la desviación estándar, ya que una vez hecho esto van a ir cambiando. Por lo tanto es necesario tenerlos en una tabla aparte. Elegimos nuestra distribución normal, colocamos el promedio, el que teníamos acá, la desviación estándar, que también la tenemos anotada, y aceptamos. Hacemos lo mismo con las otras dos variables y luego de esto definimos una variable de salida, es decir, el valor que nos interesa, que en este caso sería el valor de la empresa. Vamos a ocupar el valor real, porque este valor, recuerden que está en miles. Vamos a ocupar este valor como variable de salida. Vamos a añadir salida, aceptamos. Luego de eso elegimos el número de iteraciones que queremos que haga. En este caso elegimos 1000 y pinchamos los dados para que el cálculo sea entre aleatorio y estático, y ahí iniciamos la simulación. El RIS hace sus iteraciones y nos muestra este gráfico. Vamos a ver un informe, informe rápido. Colocamos en libro de trabajo activo para que nos deje en la misma hoja, está en otra hoja, perdón, pero en el mismo libro. Estamos y aquí está. Nos dice que hay un 90% de probabilidad de que nuestro valor de empresa esté entre 0,89 billones y 2,5 billones de pesos. Esto es fracción. También nos dice que nuestra variable que más influye en este valor es la tasa de crecimiento de los ingresos de explotación. Luego los gastos generales y administrativos y finalmente los costos de explotación. Y ya de esta forma podemos iterar y ir cambiando el valor. Son las iteraciones que hizo el RIS, y de esa forma podemos valorar una empresa utilizando métodos de cálculos contados combinados con